Sistema esquelético. Guía de ciencia, fase 1, semana 1. Para desarrollar esta guía es necesario que realices una lectura despacio y las veces que sean necesarias para la comprensión del contenido, para luego realizar las actividades que se te proponen. Iniciemos con la lectura. 1. Introducción. ¿Te has preguntado a qué se debe la forma corporal que tenemos? ¿Por medio de cuáles estructuras es posible flexionar las extremidades y movernos? La respuesta está en nuestro esqueleto, también conocido como sistema óseo o esquelético, que nos permite realizar la infinidad de actividades diarias. En esta guía te enseñaremos cuáles son las distintas partes que conforman el esqueleto y las diferentes funciones que tienen, y la diferencia del esqueleto de los vertebrados, entre los que está el nuestro, con el de los invertebrados, que parece una armadura de guerrero medieval. 2. Sistema esquelético. El sistema esquelético es el que nos provee la forma externa que tenemos. Está conformado por huesos y cartílagos, y por las uniones entre ellos, denominadas articulaciones. A este conjunto también se le conoce como esqueleto. Los humanos poseemos un total de 206 huesos. Las funciones principales del sistema esquelético son las siguientes. Protección, para proteger los órganos internos del cuerpo. Movimiento, con ayuda de los músculos, permite que nos desplacemos por nuestro entorno. Producción de células sanguíneas. Los huesos en su interior tienen la médula ósea, muy importante en la generación de células de la sangre, hematíes, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos, y trombocitos, plaquetas. 3. Huesos. Los huesos son estructuras formadas por tejido óseo de dos tipos, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso constituido de trabéculas. Hay tres tipos de huesos según sus dimensiones. A. Huesos largos. Son los que presentan una longitud mayor que su anchura y grosor. Los huesos largos poseen dos extremos llamados epífisis y una parte media llamada diáfisis, y otra ubicada entre ambas denominada metáfisis. La diáfisis está formada por tejido óseo compacto y la epífisis y la metáfisis por tejido óseo esponjoso. Entre estos están el fémur, el húmero, el peroné, la tibia, el radio, el cúbito y la clavícula. B. Huesos cortos. Son los que tienen longitud, grosor y anchura, aproximadamente iguales. Entre estos están los huesos de las manos y pies, que forman el carpo y el tarso, respectivamente. Estos huesos se forman de tejido óseo esponjoso y se rodean de una delgada capa de tejido óseo compacto. C. Huesos planos. Estos huesos son largos y curvos, pero se diferencian de los huesos largos en que son delgados. Dentro de este grupo se incluye las costillas, el esternón, el omóplato y varios huesos del cráneo como el frontal, el parietal y el occipital. Están conformados por dos capas de tejido óseo compacto y en medio de dichas capas por tejido óseo esponjoso. Una parte importante y característica de los huesos es la médula ósea, la cual se ubica entre los espacios del tejido óseo esponjoso y, como hemos explicado, es la responsable de la producción de células sanguíneas. 4. Cartílagos. Los cartílagos son estructuras conformadas por tejido conectivo y las células que lo constituyen se llaman condrocitos. Existen tres tipos de cartílago. A. Cartílago hialino. Se caracteriza por presentar un aspecto translúcido y ser el más abundante en el cuerpo. Los cartílagos articulares son de este tipo. B. Fibrocartílago. Se forma por fibras de colágenos y podemos hallarlo en los discos intervertebrales. C. Cartílago elástico. Se compone de fibras elásticas. Forma parte de la oreja y de la laringe. 5. Articulaciones son las uniones entre los huesos o entre el hueso y el cartílago. Según su conformación se dividen en A. Articulaciones fibrosas. Presentan nula movilidad entre los huesos que las conforman. Las que son más representativas son las llamadas suturas, que unen a los huesos del cráneo. B. Articulaciones cartilaginosas. La movilidad entre los huesos de estas articulaciones es limitada, por ejemplo, las uniones de las vértebras en la columna vertebral. C. Articulaciones sinoviales. Estas son articulaciones especiales para el movimiento. La movilidad entre los huesos de estas articulaciones es más o menos libre, permitiendo su desplazamiento o giro, como sucede con la articulación del hombro, de la rodilla o del codo. 6.
El esqueleto en los invertebrados. Todas las estructuras que hemos mencionado antes corresponden al esqueleto interno, también llamado endoesqueleto, desarrollado en los vertebrados. Pero en los invertebrados, el lugar donde se desarrolla el esqueleto puede ser diferente. El exoesqueleto o esqueleto externo es propio de los invertebrados del grupo de los artrópodos. Entre estos están los insectos, arácnidos y crustáceos. Aunque si nos fijamos en ellos, veremos que poseen un armazón fuerte en su exterior, como la armadura de soldados medievales. A continuación, veamos qué tanto hemos aprendido. Se presentan 5 preguntas. Al final de la guía vienen las respuestas, pero yo les propongo que traten de contestarlos sin ver las respuestas y luego comprueben si sus respuestas están bien. Pregunta 1. ¿Cuál hueso tiene epífisis y diáfisis? Sería el peroné. Pregunta 2. ¿Qué nombre recibe el tipo de articulaciones que nos permite emplear los huesos con las cuales nos movemos en nuestro entorno? Serían las articulaciones senovial. Pregunta 3. ¿Cuáles son los 3 tipos de estructuras principales del sistema esquelético? Serían los huesos, cartílagos y articulaciones. Pregunta 4. ¿Cómo se llama el esqueleto de los invertebrados? Exoesqueleto. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función del sistema esquelético? La respuesta es la protección. A continuación se presenta la actividad. Investiga las características anatómicas de los siguientes huesos: falanges, atlas, hueso nasal, radio, hueso púbico. A partir de toda la información que obtengas, completa la siguiente tabla. Veamos, nos dan los tipos de huesos que vamos a investigar y a completar en esta tabla. Serían las falanges, atlas, hueso nasal, radio y hueso púbico. Iniciamos con los falanges. Tipo de hueso según sus dimensiones. Sería un hueso largo. Tipo de articulación que lo une. Sería la metocarpofalangea. Metocarpofalangea. Ubicación del tejido óseo compacto. Sería diáfisis. Ubicación del tejido óseo esponjoso. Sería la metáfisis. Luego nos vamos al siguiente hueso, que sería el atlas. Tipo de hueso sería un hueso irregular. Tipo de articulación que lo une sería anfiartrosis. Luego, ubicación del tejido óseo compacto sería en el interior. Y ubicación del tejido óseo esponjoso sería dentro del hueso. Pasamos al siguiente hueso, el hueso nasal. Es un hueso corto. La articulación sería cartilaginosa. Luego la ubicación del tejido óseo compacto sería en el interior y dentro del hueso. Nos vamos al hueso del radio, que sería un hueso largo. Luego el tipo de articulación sería trocleares. Luego ubicación del tejido sería diáfisis, capa externa. Luego metáfisis. Y nos pasamos al siguiente hueso, que sería el hueso púbico. Es un hueso irregular. El tipo de articulación es sínfisis. Ubicación del tejido óseo compacto está en el interior y ubicación del tejido óseo esponjoso está dentro del hueso. Así terminaría esta tabla. Luego la pregunta 2. Se les pide que investiguen la diferencia entre el esqueleto del adulto y del niño. Y la diferencia es que el esqueleto del adulto posee 206 huesos, y mientras que el esqueleto de un bebé o de un niño tiene casi 300 huesos. Que tengan un bonito día.